Familia, qué bueno que estamos aquí juntos en este domingo de resurrección. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Nunca has tenido una experiencia donde las cosas no te salieron como tú esperabas, o no salieron, tu expectativa era mayor y de repente quedaste decepcionado? Quizá te vendieron unas vacaciones, pero llegaste a ese lugar vacacional con grandes expectativas y no se cumplieron. O quizá una relación, una amistad y quedas decepcionado. Quiero platicarte de una historia que sucedió hace 2000 años. De hecho, en ese mismo domingo de resurrección, en donde un matrimonio iba caminando lejos de Jerusalén porque habían quedado desanimados. Habían presenciado la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y estaban dolidos. Sus expectativas se vinieron abajo, pero algo sucedió en ellos. 3 días después de la crucifixión, que cambió 180 grados su caminar. ¿Y qué fue lo que radicalmente cambió su perspectiva, su caminar, su dirección y su pasión? Fue un encuentro con Cristo resucitado. Vamos a ir al capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Es casi el final del Evangelio de Lucas y Lucas narra acerca de ese domingo de resurrección. Y esta historia que vamos a leer en este matrimonio, en estos 2 discípulos, es el primer avistamiento que Lucas narra de Jesús resucitado. Iban 2 discípulos camino a Emaús, lejos de Jerusalén, hacia el atardecer, 11 kilómetros de distancia. Emaús significa lugar de aguas tibias. Y era Cleofas, nos presenta el nombre del varón, y podemos interpretar que quizá era su mujer con la que iba, porque el apóstol Juan narra en el capítulo 19, versículo 25, en la escena de la crucifixión, que al pie de la cruz estaba la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y por eso podemos interpretar que si narra que está aquí Cleofas, seguramente era su esposa, también un discípulo de Jesucristo que estaban rumbo a Emaús. Y es interesante porque parecería que Jesucristo sí sabía y les había dicho a sus discípulos que iba a resucitar. En Mateo 26, capítulo 32, Jesucristo les dice a sus discípulos: sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. Jesucristo tenía claro que tenía que ir a la cruz, pero que vendría la resurrección. Aún los mismos religiosos, los que se oponían a Jesucristo, habían escuchado acerca de la resurrección, de tal modo que ellos le dijeron a Pilato que pusiera una guardia en la tumba. Dice Mateo capítulo 27, versículo 66. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Ellos habían escuchado de esto. Lo interesante es que pareciera que los mismos discípulos o no pusieron atención acerca de la resurrección, o algo había sucedido en ellos que los había desanimado y no estaban con esta expectativa. Narra aquí al principio del Evangelio, del capítulo 24 del Evangelio de Lucas, cómo el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando especies que habían preparado. Ellas iban a la tumba para terminar ese trabajo que quedó inconcluso porque llegó el sábado y no pudieron terminar, pero no iban esperando ver a Jesucristo resucitado. Aún los mismos hombres estaban escondidos, temerosos, porque las mujeres encontraron la tumba vacía y regresaron. Y dice en el versículo 11 del capítulo 24 que para los hombres el relato les pareció una tontería y no lo creyeron, lo que las mujeres habían encontrado la tumba vacía. Y luego llegamos aquí al versículo 13, que comienza esta historia de estos 2 discípulos rumbo a Emaús, y dice que ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús. ¿Por qué iban a Emaús? Porque iban en su agenda, ya iban a ir en su día. Y entonces, ¿qué estaba sucediendo en el corazón de los discípulos, no? Y entonces dice, nuevamente voy a leer el 13, ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y al ir camino hablaban acerca de las cosas que habían sucedido hace 3 días, en toda esa semana, lo que nosotros llamamos Semana Santa.
Versículo 15. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Y él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y es algo interesante, ¿no? Porque pareciera, hasta parece cómico, ¿no? Porque ellos venían platicando acerca de Jesucristo y Jesucristo se puso a caminar junto a ellos. Dice que como que Dios les impidió que lo reconocieran, pero también quizá la misma tristeza que ellos tenían a ver a su Señor crucificado y morir los cegó. Quizá el mismo miedo los paralizó. Y yo creo que ellos vieron a Jesús tan hombre morir en la cruz, tan vulnerable, que perdieron toda esperanza. Y eso los cegó. Y entiende esto: Jesús no quiere solamente que lo veamos. Él quiere que entendamos lo que sucedió en su muerte y en su resurrección, que son una misma obra de salvación. Escucha esto, porque no entender es no ver. Y yo creo que así estaban estos discípulos. No entendían, por lo cual no veían. Pero aquí viene Jesucristo al rescate. En el versículo 17 dice, él les preguntó entonces, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Y nuevamente, parece cómico, ¿no? Porque Cleofas le está diciendo a Jesucristo, pareces que eres el único que no has enterado. Pero de hecho yo creo que el único que en verdad entendía estaba junto a ellos. El que es el único, el verdadero, estaba con ellos, pero no lo reconocieron. Y entonces comienza aquí en el versículo 19 a hablar Cleofas de estas cosas, ¿no? Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Pero nota el tiempo que están hablando. Era un profeta, era un gran maestro. Se había muerto Jesucristo. Para ellos ya lo habían enterrado. Versículo 20. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte. Y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Entonces, en esta descripción denota que creían en Jesucristo, lo habían reconocido como profeta, como Mesías, pero hay una decepción en sus corazones porque se les murió su Mesías. Dice, teníamos la esperanza, pensábamos, su fe parecía haberse extinguido ahí en la cruz al ver a Jesucristo muerto. Y viene este relato de la resurrección y yo me pregunto, ¿qué sería de la fe de los discípulos sin la resurrección? Porque la cruz con la resurrección cobra sentido en la vida de los discípulos que dieron su vida, su tiempo para extender este mensaje de salvación. Y entonces dice en el versículo 22, continúa aquí, no obstante, está hablando todavía Cleofas, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces fíjate, ellos creían en Jesucristo, estaban decepcionados. Ya habían escuchado las primeras noticias de la resurrección, no habían visto a Jesucristo, pero ya tenían las noticias de la tumba vacía. Pero todavía no había cobrado sentido en ellos. Y entonces aquí Jesucristo les empieza a decir en el versículo 25, entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer
todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tenía que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? O sea, está muy interesante el pasaje, porque aquí el que aparentemente el único que no se había enterado de las cosas que sucedían, ahora les está exhortando a estos dos discípulos, que es muy hermoso porque Jesús está tomando el tiempo con estos dos tristes, confundidos, y les llama muy claro, les dice insensatos, tardos de corazón para creer, como que le están diciendo, tienen el corazón dormido. Y quizá muchos de nosotros nos podemos encontrar así, con un corazón adormecido a las cosas del cielo, al plan de salvación, y estamos sin entendimiento, ¿no? Pero Jesucristo los está exhortando, porque aquellos que no se refugian en el Señor, en las promesas, son débiles en su fe y necesitan que el Señor les llame la atención. Y si Dios manda alguna situación para llamar tu atención, es parte de la misericordia, del amor de Dios para ti y para mí. Versículo 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Entiende, todavía no tenían el Nuevo Testamento como tú y yo tenemos, apenas allí estaba comenzando el Nuevo Testamento. Pero va Jesús hacia el Antiguo Testamento y les muestra, ¿no? Versículo 28. Para entonces, ahí me quedo en el 27. Entonces Jesucristo les estaba mostrando, los llevó a las Escrituras. El haber estado ahí para ver la disertación de Jesucristo como gran maestro del Antiguo Testamento y como aquel que cumplió todas esas profecías que se anunciaron desde la antigüedad. Y Jesús tiene una habilidad para encontrar el sentido de las cosas. Y Él les está diciendo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque tenían el corazón adormecido, Jesucristo les abre las Escrituras. Y es lo que dice Jesucristo en este versículo 26 y 27, les mostró cómo Él había cumplido todo lo dicho en el Antiguo Testamento. Porque cuando tú y yo leemos el Antiguo Testamento, que es una lectura tan increíble, no podemos recorrerlo sin encontrar profecía tras profecía, promesa tras promesa, oración de cumplimiento. En el Antiguo Testamento, como un hilo de oro, se describe la gracia del Evangelio. Está enhebrada ahí toda la trama, toda la trama del Antiguo Testamento, hasta llegar a este tiempo de cumplimiento en la crucifixión y en la resurrección. Les dice en el versículo 26, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y les empieza a explicar. Acuérdate, entender es ver. El escándalo de la cruz era algo difícil de digerir por sus discípulos, pero Jesucristo les muestra. Primero les muestra que era necesario que el Mesías padeciera estas cosas que estos mismos discípulos habían presenciado y habían impactado su corazón. El sufrimiento de Jesucristo no es una objeción en contra de su mesianidad, todo lo contrario, más bien es una prueba contundente de la misma. No había podido ser salvador sin primero ser sufriente, porque este es el plan de salvación de Dios para ti y para mí. Envió a su Hijo para vivir una vida impecable, santa, perfecta, para llegar a ese día de la cruz y ahí pagar de forma sustituta, como lo vimos el domingo pasado, por nosotros. Era necesario el sufrimiento. Y también les muestra que de este modo debía de entrar ahora Jesucristo en su gloria. Primero el sufrimiento
y luego la gloria. La resurrección y ascensión es la parte de su gloria. Vino un camino primero hacia la muerte, pero después viene un camino ascendente de gloria. ¿Sí? Y lo que había tenido junto al Padre desde antes de la fundación del mundo iba a venir nuevamente, pero ahora con la autoridad que Jesucristo en obediencia ganó por su muerte y en la muerte de cruz. Entonces le está mostrando, debió de llevar la corona de espinas antes de llevar la corona de gloria en su resurrección y en su ascensión. Y hoy Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y está contemplando lo que tú y yo estamos haciendo, abriendo, honrando este día de resurrección. Entiende, la cruz no fue forzada a Cristo, no fue una solución de emergencia cuando todo lo demás falló. Es parte del plan de Dios, es el plan A y es el único plan que Jesucristo cumplió al pie de la letra en la cruz. Y por un momento, en un tiempo exacto, vimos su amor eterno, porque Él dio su vida por ti y por mí. Y es lo que Jesucristo les empieza a decir a estos dos discípulos. Me encantaría haber estado ahí para ver a Jesucristo mostrarse ya resucitado, todo este argumento del plan de salvación. Y vamos a seguir la historia, porque dice que en el versículo 28, para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. O sea, podemos entender que quizá este matrimonio vivía en Emaús y estaban llegando ahí y obviamente ya estaba atardeciendo, quizá ya no era seguro continuar el viaje si es que iban más adelante. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Y eso es algo muy interesante porque estos dos discípulos dijeron, hasta aquí llegamos. Y Jesucristo dijo, está bien, yo voy a seguir adelante, ¿no? Versículo 29, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Y aquí en el versículo 28 es hermoso porque Jesucristo no se invitó, Él esperó una invitación. Estos dos discípulos estaban cautivados por Jesucristo, no lo reconocían, ¿sí? Pero ya estaba sucediendo algo en ellos, estaban entendiendo. Pero Jesucristo, así es Dios, tienes que entender, Él espera nuestra invitación. Él va a esperar nuestras preguntas para darnos esas respuestas. Muchas veces tú y yo estamos simplemente pasmados y esperando que Dios entre, pero Él está tocando a la puerta. Y es lo que nos dice al final de la Biblia en Apocalipsis 3:20. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, ¿no fue esto lo que estaba sucediendo aquí? Y es interesante porque dice el versículo 29, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Ellos suplicaron que se quedara y Jesucristo aceptó la invitación. Yo no creo que tuvieron que haber insistido mucho, pero la súplica viene por un corazón ardiente. Y entonces Jesucristo dice, sí, cómo no, ¿no? Y tienes que entender, tú y yo tenemos que tomar este paso de fe, invitar a Jesucristo, hacerle preguntas a Dios. Y te lo aseguro, Él va a responder. Quienes deseen hospedar a Cristo han de invitarle e importunarle a que se quede con ellos, porque al hacerlo están demostrando cuánto nos agrada su compañía, cuánto nos conviene sus compañías. Estos discípulos dijeron, no te vamos a dejar ir, queremos seguir escuchando. Y entonces viene el versículo 30, que es uno de los más hermosos a lo largo de la Biblia. Y dice el versículo 30, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a ellos. Y hay que entender por qué este acto que está narrado aquí en el versículo 30, normalmente en una casa antes de cenar tomaban el pan, y normalmente el pan lo tomaba la cabeza de la casa o el hombre de la casa, el que estaba ahí como anfitrión, ¿no? Pero aquí sucede
que es Jesucristo. Todavía no lo reconocen ellos, pero es Jesucristo que toma el pan. Y lo que narra el versículo 31, déjame narrarte el 31 y regreso al 30, ¿no? Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Y esta es la escena tan hermosa, porque Jesucristo tomó el pan, ¿sí? Yo creo que demostrando la autoridad o este matrimonio le cedió la autoridad por lo que venían viendo en este hombre que todavía no reconocían. Estos dos discípulos no habían estado, según entendemos, en la última cena porque no eran de los 12 que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Pero quizás sí estuvieron en otras ocasiones donde Jesucristo tomaba el pan, lo levantaba al cielo y lo repartía. Por ejemplo, cuando fue la multiplicación de los panes. Y aquí está Jesucristo en una comida casual, en una casa, con un pan común. Y algo notorio sucedió en ese momento, que estos dos discípulos lo reconocieron y lo pudieron ver. No lo reconocieron en el camino mientras platicaban, mientras Jesucristo les abría la Biblia. Pero cuando Jesucristo tomó el pan, yo creo que era muy característico cuando Jesucristo volteó al cielo y dio gracias al Padre. Y entonces dice que lo partió y lo repartió, y en ese momento es que lo reconocieron. Y yo me pregunto, estos dos discípulos que tenían cegado su entendimiento en el momento en que Jesucristo partió el pan, ¿qué fue lo que vieron? Habrán visto a Jesucristo levantar el pan, y yo creo que más que la forma de partirlo, quizá tuvo que ver que vieron las manos de nuestro Señor Jesucristo y vieron las cicatrices. ¿Habrá sido eso? ¿Habrá sido eso lo que reconocieron y lo que abrió sus ojos? Y, familia, ven mis manos. Mis manos no tienen estas cicatrices. Aunque tengo otras cicatrices, tengo dedos machucados por descuidos y errores, pero yo no tengo estas cicatrices que tiene nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que veas tus manos y obsérvalas. Tú y yo no tenemos estas cicatrices, y a lo mejor nuevamente tienes otro tipo de cicatrices por fallas, por descuidos, pero las cicatrices que demuestran la obediencia y el amor de un Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, de un Dios que nos amó tanto para caminar en una agenda de salvación profetizada y anunciada al pie de la letra. Un Dios que se hizo hombre y sufrió la cruz y fue clavado por ti y por mí. Yo creo que estos hombres estaban teniendo un panorama como blanco y negro, y en ese momento reconocieron a su Señor. Le fue revelado, brotó colores en su vista y vieron a Jesucristo y a Jesucristo resucitado. ¿Te imaginas lo que sucedió en ellos? Algo al partir el pan, algo sucedió. Y dice aquí en el versículo 31, de pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Y continúa diciendo, entonces se dijeron el uno al otro. Imagínate este matrimonio viéndose el uno al otro. Jesucristo fue tomado, fue llevado de ellos, pero había algo en ellos que estaban diciendo, y dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Ellos reconocieron, es Jesucristo. No estaba ardiendo nuestro corazón. Ese era el momento más glorioso en nuestra vida, porque ellos reconocieron lo que vibraba en su corazón cuando estaban con Jesucristo, cuando presenciaron la multiplicación de los panes, cuando lo vieron hablar con autoridad y hacer milagros y amar de una manera incondicional, y reconocieron a Jesucristo, quizá al ver sus cicatrices, pero también por su corazón que vibraba en ellos, y lo reconocieron.
reconocieron y recordaron lo que es estar con Él, lo que es estar con Jesucristo. No ardía nuestro corazón, decían. La evidencia de la luz, del amor y la gloria que llena nuestros corazones es Jesucristo. Y es algo que sucede en nosotros, porque Jesús va buscando y Jesús toma el tiempo, como lo ves en esta historia. Él antes de aparecerse a los 11, se aparece a estos dos, y yo lo veo como un pastor que va pastoreando su rebaño, y están estos dos alejándose, y Jesús va con paciencia con ellos, enseñándoles, mostrándoles. Se sienta a cenar con ellos, a partir el pan con ellos. Este es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y Él toma el tiempo, y Él va por esa oveja perdida, y Él habla a nuestro corazón. Y aquí los discípulos lo están reconociendo y dicen: no ardía nuestro corazón, porque entiende, para hablar al corazón nadie más lo hace como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Muchos te hablarán a la mente, pero solo Dios te habla al corazón. Y nada va a hacer vibrar tu corazón como lo hace Él, como lo hace Él hablándote y revelándose a ti y a mí. Este es el domingo de resurrección, un domingo un tiempo en donde reconocemos a Jesucristo vivo, a Jesucristo cerca. Jesucristo escucha, es el Señor de corazones, y Él quiere reinar en el tuyo y en el mío. Y tu corazón vibra porque siente al Rey cerca, tocando a la puerta, esperando ser invitado, esperando esa invitación para sentarse a la mesa con toda su autoridad y revelarse a nosotros. Y mira lo que continúa esta historia diciendo en el versículo 33: en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. O sea, entiende, les llevó toda la mañana y toda la tarde caminar esos 11 kilómetros. Yo iban cabizbajos, lentos, como cuando uno camina cuando está deprimido. Pero una vez que vieron a Jesucristo resucitado, en una hora regresaron. Esos 11 kilómetros, yo no sé cuánto tú corres 11 o cuánto tiempo te lleva hacer 11 kilómetros, pero estos dos discípulos corrieron de regreso. Estaba ardiendo su corazón. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Entonces, en un momento regresaron. Lo que les llevó todo un día, cuando estaban desanimados y cegados, les llevó solo una hora poder regresar, ¿no? Y yo no sé qué los estaba llevando hacia Emaús, pero en un momento dieron la vuelta y regresaron. Yo no sé lo que los había hecho pararse. Quizá ya era la noche y la inseguridad del camino no les importó la hora de la noche, y quizá era medianoche que regresaron corriendo, porque había fuego en su corazón. Los discípulos, conociendo y entendiendo la cruz y teniendo una revelación de Jesucristo resucitado, ponen atención. Y yo te digo, discípulo de Cristo, no te distraigas. Pon atención a lo que Jesús ha hablado y está hablando. No te acobardes. Pon atención al poder de su resurrección. No hay otro poder como ese. No te olvides. Pon atención a tu corazón. No vibra nuestro corazón. Pon atención a Él. No estés triste. Jesucristo resucitó. No tengas dudas. Él está vivo y reina. Y no calles. Habla de Cristo. Regresa a donde tienes que regresar y hablar de Él. No te desvíes. Pon tu atención en la dirección que Él te está enviando. Estos discípulos estaban equivocadamente yendo a Emaús, ese lugar de aguas tibias, pero ahora regresaron con fuego. A Jerusalén no era el lugar más pacífico, pero era el lugar en la agenda de Dios. Y lo que los llevó a Emaús ya no importó, pasó a segundo
término, porque tenían que llevar las buenas noticias de la resurrección. Y en el versículo 35 dice: luego los 2 de Emaús, entonces llegaron ahí con los 11 y les contaron cómo el mismo Pedro lo había visto. Y luego los 2 de Emaús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Regresaron y lo contaron a todos los discípulos. El mensaje cristiano no es plenamente nuestro hasta que lo hayamos compartido con alguien más. Y esto es un buen tiempo para hacerlo. En Semana Santa, en tiempos de pandemia, hoy domingo, háblale a alguien, compártele del gran las buenas noticias de la resurrección de Cristo. La mejor prueba de que hemos creído en el Cristo vivo es que tenemos algo emocionante para contarles a otro. Y nos dice aquí, según lo narra este capítulo 24 de Lucas, que 5 veces en ese mismo domingo de resurrección fue visto el Señor. En ese mismo día que resucitó, por María Magdalena en el huerto, según lo narra Juan en el capítulo 20 versículo 14, por las mujeres mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, según lo narra Mateo capítulo 28 versículo 9, por Pedro solo, como nos dice aquí. Qué gran pasaje eso, aquel que lo había negado y traicionado, y Jesucristo se mostró a su amigo, a su cercano. Por los 2 discípulos que iban a Emaús, y ahora en este momento en la noche por los 11 y todos los que estaban con ellos. Y Jesús se apareció y les dijo: paz sea a ustedes. No hay nada que pueda traer más paz en el corazón del discípulo que conocer y saber y creer en la resurrección de nuestro Señor. Sí, Él fue crucificado, sí, Él fue puesto en la tumba, pero Él resucitó al 3er día. ¿No arde, yo te pregunto, tu corazón? ¿No arde tu corazón mientras abrimos la Biblia y vemos y reflexionamos en estos pasajes y hablamos de Cristo crucificado y Cristo resucitado? Y yo te digo, te entiendo, porque mi corazón también arde. Y a lo mejor tú dices: yo te entiendo, porque mi corazón también arde. La verdadera amistad sucede cuando compartimos una memoria en común. Y hoy podemos decir: no ardía nuestro corazón cuando primero nos presentaron a Cristo. No arde nuestro corazón durante esta semana al reflexionar en todo lo que ha pasado en Semana Santa. El mensaje cristiano es para ti y para mí, y arde nuestro corazón en este tiempo. Y yo te digo a ti, quizá tú estás escuchando en este momento este mensaje y en verdad tú te sientes más como estos discípulos que van lejos caminando. Todavía no habías tenido un entendimiento, pero ahorita sientes que tu corazón está vibrando. Yo te digo, suplícale que Él parta el pan contigo. Suplícale que Él entre a tu casa, que Él habite en tu corazón. Porque ellos dicen que de pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y quizá eso está sucediendo en esta misma hora en ti. Porque si tu corazón está vibrando, familia, es Dios mismo. Él es el que busca corazones. Él es el que ministra, el que habla corazones. Él es el Dios que habita corazones. Yo quiero que hagamos una oración. Si tú lo quieres invitar, así como estos 2 le suplicaron que se quedasen, y Él te está diciendo: yo estoy tocando la puerta. Si me abres, yo voy a entrar y voy a cenar contigo, y voy a partir el pan contigo, y me voy a revelar a ti. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque nuestro corazón vibra. Gracias, Jesús, por tu gran obra de salvación en la cruz. Y a ti, Señor, hoy te invitamos a
nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestra vida. Y te decimos, muéstrate, revélate, muéstranos, haznos entender. Señor, queremos entender porque queremos ver, porque queremos una relación contigo. Señor, perdónanos porque estábamos caminando en nuestra propia agenda hacia Emaús. Pero hoy reconocemos que tú vives y que tú reinas. Señor, y ahora queremos que tú vivas y tú reines en nuestro corazón. Te lo pedimos hoy de todo nuestro corazón. Amén y amén. Esto es lo primero, dejar a Jesucristo entrar a nuestro corazón, hablar a nuestra vida. Pero yo también te quiero hablar a ti. Quizá tú eres un discípulo ya de tiempo, pero quizás sientes tibieza en tu caminar con Cristo. Emaús, acuérdate, significa aguas, lugar de aguas tibias. Y quizás sientes tibieza en tu caminar con Cristo, o aún está frío y necesitas ir a Jerusalén, dar la vuelta, cambiar el rumbo. Necesitas una rededicación de tu caminar con Cristo. Y hoy, domingo de resurrección, es un buen día, porque yo sé que tu corazón está vibrando. Porque si tu corazón ya ha vibrado una vez por Cristo, no es difícil que vuelva a vibrar, solamente cuando nos enfocamos a Él. Y a ti, discípulo de Cristo, yo te quiero hablar. Yo quiero orar contigo. Yo quiero que oremos juntos. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú tomas el tiempo, como el buen pastor que eres, para caminar a nuestro lado. Eres paciente para revelarte y mostrarnos y enseñarnos. Eres fiel para contestar nuestras preguntas. Y Señor, hoy te decimos, enciende nuestro corazón nuevamente. Perdónanos porque hemos dejado enfriar nuestro caminar contigo, pero hoy queremos encenderlo. Hoy te decimos, pon esa pasión, haznos caminar deprisa, de acuerdo a tu propósito que tienes en nosotros. Llévanos a compartir este mensaje de salvación a muchos. Gracias, Señor, porque hoy tú traes esperanza. Tú eres nuestra esperanza, porque tú hoy traes ánimo. Tú eres nuestro ánimo, porque tú hoy traes una visión y perspectiva eterna. Tú eres el único Dios eterno y a ti pertenecemos, de ti somos, contigo caminamos hoy y siempre. Amén y amén. Qué hermoso, ¿verdad, familia? El cristiano no es el que camina hacia el atardecer, sino hacia el amanecer. Estos dos iban caminando al atardecer, pero tú y yo vamos hacia el amanecer. El cristiano va no hacia la noche que cae, pero hacia el amanecer que rompe. Cristo está vivo y Él reina. Dios te bendice.